días. Hoy vamos a cumplir con el compromiso de informar sobre lo que se está haciendo en beneficio de las niñas, de las mujeres de México. Estamos llevando a cabo muchas acciones en beneficio de niñas, de adolescentes, de mujeres. Les comentaría que como nunca se está procurando la igualdad en dos vertientes. Primero, en lo económico social, es decir, se está ayudando mucho a las mujeres de más pobreza, las más necesitadas. Eso nunca se había visto. No es poca cosa en un país como el nuestro, en donde desgraciadamente ha habido mucha desigualdad, una monstruosa desigualdad. Entonces, en ese sentido, se ha apoyado mucho a las mujeres. Y también se ha procurado que tengan igualdad con relación al hombre, que en los beneficios que otorga el gobierno con presupuesto público se considere a mujeres y a hombres en igualdad de circunstancias. No son los programas de antes, todos dirigidos a hombres. Ahora, como se va a dar a conocer, se toma en cuenta que participen mujeres, hasta labores que solo eran propias de hombres, hasta en el programa Sembrando Vidas. Ahora participan muchas mujeres. Desde luego, la mujer siempre ha trabajado en el campo, siempre ha trabajado en todas las actividades. Y es muy importante que esto se conozca para que se tenga la idea de que el gobierno está atendiendo lo que consideramos más importante, la justicia y la búsqueda de la igualdad. Eso es lo más importante, el que podamos llevar a la práctica el criterio de que por el bien de todos, primero los pobres, mujeres y hombres, que de ahí parte la transformación. Todo lo demás es accesorio. Lo principal es que no haya desigualdad económica, social. Y en México la desigualdad
se ha producido fundamentalmente por la corrupción que ha imperado. Esa es la causa de la desigualdad, la corrupción. Por eso, en el gobierno estamos empeñados en acabar con la corrupción, en que no haya grupos predilectos, que no haya una minoría que se adueñe del gobierno y del presupuesto. Por eso también la austeridad, el que no se quede todo el dinero en el mismo gobierno, en aparatos, para todo, pero solo gasto burocrático, sin que le llegue el apoyo de manera directa a la gente. Esto ha costado que se entienda, pero ahí vamos, poco a poco. Que si tenemos que ayudar a la gente necesitada, lo hagamos de manera directa, sin intermediarios. Porque además, cuando hay intermediación, no hay garantía de que llegue el apoyo, de que llegue la ayuda. Muy bien, pues tenemos el informe y también vamos a ir incluyendo a quienes quedaron pendientes de ayer. Si les parece, terminamos sobre el tema y luego vemos los pendientes. Entonces, sobre el tema. También, luego tú. Buen día, presidente. Dalila Escobar, corresponsal de Tiempo.tv. Preguntar, bueno, primero, no se había abordado el tema del recorte de presupuesto de 75% a mujeres, que representa un poco más de 150 millones de pesos. Entonces, preguntarle a la titular cómo es que está enfrentando esta situación, sobre todo en el marco de lo que se está viviendo con el tema del confinamiento, del incremento de la violencia contra las mujeres. ¿Cómo es que se puede hacer más con menos? Esa es la primera pregunta. Muy buenos días a todas y todos. Hemos, como todas las instancias del gobierno, puesto en el centro en este momento el bien superior que es la salud y salvar vidas. Y el Instituto Nacional de las Mujeres, como todas las instancias del gobierno federal, han sufrido un recorte en los rubros que tienen que ver con las operaciones, pero no hemos sufrido recortes ni en el tema de personal y salarios, ni en la parte sustantiva. Entonces, los recursos del instituto siguen apoyando las instancias estatales y municipales de las mujeres y seguimos trabajando, haciendo con el recurso más valioso que tiene el instituto, que es su capital humano, el trabajo estratégico, que es la transversalización, o sea, que cada una de las dependencias del gobierno, en cada uno de sus programas que ya definieron líneas de acción, trabajen para incorporar esta perspectiva, como decía la secretaria de Género, y realmente llegar a lograr esta igualdad sustantiva. Y por otro lado, estamos trabajando el presupuesto para las mujeres está en muchos lugares,
está obviamente en el Instituto de las Mujeres, está, como presentó la secretaria, en la atención a la violencia, pero también está en seguridad pública, donde se está financiando con fondos de seguridad el programa Mujeres Constructoras de Paz. Y cada una de las dependencias del gobierno federal, igual que del estatal y municipal, tiene recursos asignados a las mujeres. Creo que el ejemplo más importante en este momento son los programas prioritarios, donde vemos que la mayoría de los recursos van para mujeres, pero también en el marco de los créditos que se han dado para afrontar la pandemia, hay un número importante de créditos que han ido a mujeres y por primera vez en la historia se están dando créditos a trabajadoras del hogar, a pequeñas empresarias, que son las que más están sufriendo en este momento. ¿No consideran entonces que ese recorte afecte la tarea de atender el tema de la violencia contra las mujeres? Estamos haciendo los ajustes, estamos haciendo los ahorros que nos ha pedido la austeridad. Estamos viendo con mucha responsabilidad y con mucho compromiso de todo el personal del Instituto Nacional de las Mujeres cómo seguir haciendo lo que teníamos planeado, adaptado también a la situación en que estamos. O sea, parte de ese presupuesto era para viajes, para eventos. Obviamente nadie está viajando, los eventos los estamos haciendo virtuales. Entonces, por eso es que con tranquilidad digo que vamos a seguir haciendo lo que nos propusimos, adaptados a la circunstancia en que estamos y entendiendo que es la contribución que todas y todos tenemos que hacer para esta situación extraordinaria que vive no solo México, pero el mundo. Y por otro lado, preguntarle también a la secretaria de Gobernación. Secretaria, preguntarle si usted considera que o descarta que los hogares se convierten en automático en un lugar seguro para las mujeres, sobre todo en este contexto de confinamiento. Deberían de ser un lugar seguro y deberíamos de que nuestra casa, en nuestro techo, sea un lugar seguro para que vivamos en paz y en tranquilidad. Lamentablemente, y lo he dicho en otras ocasiones, en este sistema pues muchas veces violento, patriarcal y machista en el que vivimos y que es una cuestión cultural ancestral, pues en muchas ocasiones sí hay un tema de violencia de la pareja, sobre todo en contra de las mujeres y también de los niños y niñas. Entonces sí, ahí hay un tema en donde nosotros debemos trabajar, pero desde el punto de vista de la educación, desde el punto de vista de cambiar estos patrones ancestrales que han pervivido en el mundo, no solamente en México, en el mundo. Tengo conocimiento que en los países más desarrollados existe también un tema de violencia en contra de la mujer muy fuerte. En países que pudiéramos pensar que no, que incluso en países, digamos, del norte de Europa, países escandinavos, en muchas ocasiones también tienen temas de violencia intrafamiliar significativos. O sea, no es un asunto únicamente de nuestro país, es un asunto que traemos desde hace mucho tiempo y que sí, todavía, lamentablemente, tenemos que reeducar en muchas ocasiones para que esto no suceda o no suceda con la frecuencia en muchas ocasiones que sucede. Incluso a los funcionarios. Bueno, y preguntarle también sobre el tema de la despenalización del aborto. Sabemos que actualmente está la discusión en la Suprema Corte, está el tema de Veracruz, pero a nivel nacional, para no pensar más allá como un asunto de amnistía a las mujeres, que más bien se legisle en el tema de pues no criminalizarlas. ¿Cuál es la opinión que tiene al respecto sobre la discusión? Bueno, mi opinión la conocen y la han conocido desde hace muchos años. Mi opinión es que la mujer no debe enfrentar un proceso penal por haber tomado una decisión de esa naturaleza. O sea, simplemente es recriminalizarla nuevamente. Entonces, para mí, el hecho de que una mujer enfrente un proceso penal por una situación de esta naturaleza es, en mi opinión, algo inadmisible.
Entonces, yo estaría totalmente de acuerdo con la ponencia del señor ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, que establece para el Estado de Veracruz esta situación. Muchas gracias. Presidente, nada más preguntar cuándo va a venir la jefa del SAT. Había mencionado que iba a venir para el tema de las facturas enfocado al asunto de los gobernadores. ¿Cómo? No te entendí. ¿Que cuándo va a venir la jefa del SAT? Porque había mencionado que nos iba a dar un informe en el tema de las facturas y sobre todo enfocado en el asunto de los gobernadores. Le invitamos para la semana que viene. Pues es que está muy cargada la gente, pero todo se atiende. Entonces vamos a invitarla a la directora del SAT que nos informe cómo está la recaudación, cómo vamos en el combate a las facturas falsas, al contrabando, todo esto que es también de mucho interés. La vamos a invitar. Nada más sobre el tema. Gracias. Gracias. Buenos días a todas y a todos. Lisbeth Álvarez, reportera del diario Basta y Grupo Cantón. Pues sin duda alguna, con la pandemia, pues aumentaron los casos de violencia en contra de las mujeres. Preguntarles, ¿fueron capacitados el personal del 911? ¿Quiénes los capacitaron y cómo fue esta capacitación? Por un lado. Por otro lado, ¿qué va a pasar con el presupuesto de Proigualdad 2020-2024 y el programa de transversalidad de la perspectiva de género? Gracias. Sí, bueno, parte del trabajo del grupo intersecretarial fue identificar el 911 como la puerta de entrada y la capacitación. Se han capacitado alrededor de 2,000 operadores y operadoras y lo ha hecho la CONAPRED junto con el Instituto Nacional de las Mujeres, junto con el sistema DIF, para ir digamos, especializándolos. Por otro lado, el INDESOL también ha apoyado para tener más operadores y operadoras disponibles, y también se hizo un directorio actualizado para la pandemia, de tal manera que los operadores y operadoras pudieran referir a contactos específicos en los estados a las mujeres, estas llamadas. El Proigualdad esperemos que va a ser el primer programa especial que se publique, estamos ya en la última fase de la publicación. El presupuesto del Proigualdad 2020-2024 está vinculado a lo que yo les decía, o sea, los recursos que se etiquetan en el anexo 13 por cada una de las dependencias, por cada uno de los programas prioritarios, y esto se espera que se mantenga. De hecho, en esta administración el anexo 13 aumentó significativamente, y una cosa que hay que decir también es que del anexo 13 hay un número, el 90% del presupuesto está vinculado a programas prioritarios de la pandemia, entonces ese no se modificó. ¿Y el programa de transversalidad de la perspectiva de género? Sí, los recursos del programa de transversalidad de la perspectiva de género se están ya dispersando a los estados. Todos los estados ya han recibido 2 ministraciones hasta ahora. ¿Y se tiene pensado que todos los funcionarios tomen un curso o un taller de perspectiva de género? Estamos trabajando, de hecho, estamos ampliando nuestra plataforma digital, estamos llegando a muchos más funcionarios y funcionarias, y también en el marco del trabajo que estamos haciendo con las unidades de género y con el liderazgo de la Secretaría de la Función Pública, se revisó el protocolo de acoso sexual y hostigamiento sexual, y se adaptó al nuevo protocolo, el nuevo curso, y tenemos a funcionarios y funcionarias tomando este curso que también incluye una perspectiva de género. Sí, es un tema central y es un tema que estamos trabajando con la Administración Pública Federal. Una más, si les parece. A ver, allá, para…
Buenos días, Icharo Arteta de Animal. Perdón, nada más para terminar y porque tenemos el pendiente de lo de ayer. Icharo Arteta de Animal Político. Quería preguntar justamente sobre el tema de presupuestos. El 14 de julio dijeron que se iba a garantizar el presupuesto a todos los programas de derechos humanos de mujeres, como las alertas de violencia de género, pero hasta ahora no hay información de que ya se haya entregado ese presupuesto. También a las casas de la mujer indígena y afromexicana, que nos decía que se han entregado 16 millones, pero el presupuesto que tenían originalmente era de 30, o sea, del doble. Y pues ellas tienen información de que no se los van a dar completo, entonces no se está cumpliendo esta disposición de garantizar el presupuesto. Eso por un lado. Por otro, preguntar sobre las puertas violeta, que era la estrategia con la que el gobierno iba a asumir la función de los refugios para mujeres. Después de casi año y medio, pues solo hay 3 fuera de Nuevo León, que es donde se crearon, y no hay un solo dato de atenciones, presupuestos. Incluso lo hemos pedido por transparencia y no hay ninguna información. Entonces, si nos pueden informar al respecto, gracias. Bueno, yo nada más en lo general les digo que nunca se había entregado tanto apoyo a mujeres como ahora. Pero no se les está dando el presupuesto, por ejemplo, a las Sí, ¿no? De manera directa. A ver, ¿por qué no pones la tabla última? Es que inclusive con la pandemia que precipitó la crisis económica, se incrementó el presupuesto para los pobres. Y esto incluye mujeres y hombres. Pero, por ejemplo, las CAMIS que dan atención a mujeres que requieren tener un parto fuera de hospitales, justo por la contingencia de la pandemia, ellas no están recibiendo más que la mitad del presupuesto. Todos tienen atención médica y medicamentos gratuitos. O sea, está ya establecido la gratuidad en la atención médica. Para poner un ejemplo, y esto incluye a mujeres y a hombres, todos los enfermos de COVID van a hospitales, reciben tratamiento y es gratuito. Todas las pruebas que se hacen de COVID son gratuitas. Esto es otro gobierno, no es lo mismo de antes. Entonces, si ustedes ven en lo general que yo quiero que no perdamos de vista que el propósito es combatir la pobreza y la desigualdad. Es el propósito central. Y esto, pues, no es excluir a las mujeres, no es justicia e igualdad para los hombres sin las mujeres. Les diría algo más, que para nosotros lo más importante es el núcleo familiar, la familia. Y así estamos trabajando. Entonces, si ustedes revisan, son 20 millones, casi 21 millones de beneficiarios. Y de esos 21 millones de beneficiarios, esto nunca en la historia del país pero no se había visto. De atención ¿Sí? a violencia de género. Son casi 11 millones de mujeres. ¿Cuándo tomaban en cuenta a la gente pobre y a las mujeres? Nunca. Estaban dedicados a simular, a crear organismos fachadas y a robarse el dinero. Entonces, eso es en lo general, para que quede claro. Y otra cosa que es importante, porque nos están viendo,
nos están escuchando, que se haga investigación de campo, se vaya a las comunidades. Hay que recoger los sentimientos de la gente abajo, no quedarnos arriba, solo en la academia, y no fiarnos mucho de los expertos de medios de información, porque es seguir en lo mismo. Todo eso fue el andamiaje que se creó para engañar, para simular y al mismo tiempo saquear. Entonces no son expertos. Por ejemplo, ayer, imagínense, uno de los periodistas más famosos, les digo a ustedes porque son jóvenes que se dedican a este noble oficio del periodismo, uno de los periodistas más famosos me acusa de machista por no usar el cubrebocas. Dígame qué sustento tiene esa afirmación. Ciro Gómez Leiva. Entonces, es desde luego el coraje que lo lleva a ofuscarse y hacer esas afirmaciones sin sentido. Claro que no soy machista, aunque yo no me ponga el cubrebocas, porque además guardo la sana distancia. A ver, pero ahora sí, en lo particular, para contestar sobre los proyectos. Sobre el proyecto. Sí, por favor. A ver, Alicia. Gracias, buenos días a todas, a todos. La Puerta Violeta es una estrategia. Sí, se habló en un principio, el 6 de marzo, la secretaria anunció que se iba a buscar replicar esta forma de trabajar, esta forma de atender a las mujeres, que tiene probado por más de 25 años ser un modelo exitoso y que está fundamentado en prácticas internacionales, pero también conectadas a las experiencias exitosas en México. Claro, por eso el acierto de formar este grupo impulsor para la estrategia de protección integral, y justamente en este esfuerzo intersecretarial liderado por la secretaria por instrucciones del presidente, lo que estamos buscando es girar la percepción y la forma en que se ha atendido a las mujeres. Hoy por hoy, las mujeres en la mayor parte de los estados siguen la ruta institucional, en lugar de que las instituciones estén abiertas para atender las necesidades desde los caminos y los procesos de las mujeres. Por eso necesitamos que las mujeres puedan tener estos servicios amplios de protección integral a todos sus derechos, para las niñas, los niños, las adolescentes que están viviendo violencia, las mujeres adultas mayores, las mujeres indígenas, las mujeres trans, las mujeres lesbianas, o sea, todas requerimos de diferentes tipos de servicios ante las diferentes formas de violencia que se pueden estar viviendo. La Puerta Violeta lo que busca es esta construcción de alianzas entre las instancias locales, entre los diferentes sectores, para que todas y todos participemos, porque todas y todos podemos aportar algo desde nuestro espacio para prevenir y erradicar las violencias contra las mujeres. En ese sentido, lo que se está planteando y lo que estamos trabajando muy cercanamente con CONAVIM, con el Instituto Nacional de las Mujeres, con Seguridad Pública, con Salud, con el DIF, es
justamente cómo podemos girar y mover los mecanismos institucionales para que sean realmente programas centrados en las necesidades de ellas. No podemos seguir atendiendo a las mujeres desde una lógica institucional, desde una lógica, como muchas veces ha dicho el presidente, desde el escritorio. Lo que las mujeres requieren son cosas muy puntuales y cada mujer es una experta en lo que le está pasando y lo que requiere es un acompañamiento especializado con una protección integral, con un blindaje por parte de toda la comunidad, de todas las instituciones del Estado. Y esto debe sobre todo proteger a aquellas más vulneradas por las violencias patrimonial, económica, por ejemplo, todas aquellas mujeres que no han tenido acceso al desarrollo de oportunidades educativas y laborales. Pero también las mujeres de nivel socioeconómico alto, las mujeres que llegan a tener una mayor capacidad de autonomía económica, también pueden sufrir muchas violencias. Hay muchos mitos sobre los que hemos construido estos servicios. La realidad es que cuando una mujer, como nos comentaba en uno de los diálogos a los que convocó la secretaria, nos comentaba una niña, ahora joven, sobreviviente de feminicidio, su mamá era muy exitosa y su mamá empezó a vivir más violencia cuando mayor ingreso económico empezaba a tener, porque su papá se sentía agraviado y se sentía muy inseguro y tenía mucho miedo. Y el miedo lo llevó a matar a la madre de esta chica enfrente de sus 3 hijos. Entonces, tenemos que contemplar los caminos y los procesos de las mujeres desde esos zapatos que ellas calzan. Nadie más los puede calzar. Ellas son las especialistas y ellas son las que tienen que decidir qué hacer y cómo hacerlo, y que el Estado, todos, todas nosotras y nosotros, les acuerpemos y no las dejemos solas. Bueno, vámonos a lo general. Miren, quedaron pendientes de ayer Lisbeth Álvarez, pero ya… Bueno, pero no se puede esperar. De una vez, pues, vamos. Gracias. Presidente, pues llama la atención que el Ejército construya un aeropuerto, que el Ejército controle la seguridad del país, que el Ejército intervenga ahora en las aduanas y que incluso se haga cargo del avión presidencial. ¿Se ha convertido el Ejército en el principal aliado de la Cuarta Transformación? Es una institución fundamental del Estado mexicano y nos está apoyando mucho la Secretaría de la Defensa y la Secretaría de Marina, y los necesitamos. Nos ayudan en la seguridad pública, porque es un problema que tenemos que enfrentar y garantizar la paz. Antes no era así. No se le permitía al Ejército hacer funciones de seguridad pública. Ahora el Ejército nos está ayudando, lo mismo que la Marina, y se está creando de manera conjunta la Guardia Nacional, que se está conformando con marinos, con soldados y con los policías federales de la antigua Policía Federal. Entonces, ya hay más de 90,000 elementos de la Guardia Nacional, y es con la disciplina, con el profesionalismo del Ejército, y lo necesitábamos. Nos están ayudando también, en efecto, en la construcción
de Obras Públicas, porque fue un desastre todo lo relacionado con la construcción de las obras públicas durante el periodo neoliberal. Se dedicaron a robar. Empresas contratistas que cobraban del doble, el triple o más por las obras, que no las terminaban. Hacían su agosto, tanto empresas contratistas de México como del extranjero. Yo nada más les recuerdo que durante el gobierno del presidente Calderón tenía como empresa contratista favorita a Repsol, una empresa española, que si se le hace una auditoría técnico-administrativa, se encontraría de que saquearon la hacienda pública. Hubo un contrato que les dieron para extraer gas en la cuenca de Burgos. Supuestamente se iba a incrementar la producción de gas. Se les pagó y se les pagó y se les pagó y no se incrementó la producción de gas. Y se canceló de repente el proyecto. Luego se les dio otro contrato para traer gas del Perú a Manzanillo, un contrato como de 20,000 millones de dólares. Y lo mismo, como bajó el precio del gas, ya no les convenía, se canceló el contrato. Trato preferencial. Repsol con Calderón. Bueno, se les vendieron acciones hasta de Pemex a Repsol. En el sexenio pasado, OHL, otra empresa española, la favorita en construcción, hacían la faramalla de que licitaban las obras y ya se sabía por anticipado quién iba a ganar. Entonces, un desastre. Lo del aeropuerto de Texcoco, lo del tren Toluca, Ciudad de México. Imagínense si no contamos con el apoyo de los ingenieros constructores del Ejército. En el caso del aeropuerto, nos vamos a ahorrar 225,000 millones de pesos, porque lo está haciendo el Ejército, porque iba a costar 300,000 millones el de Texcoco y ahora nos va a costar 75,000 el Felipe Ángeles. Y se va a terminar el 21 de marzo del 2022. Y el de Texcoco, si salían las cosas bien, lo íbamos a inaugurar, bueno, hasta el 2025, ya no íbamos a estar nosotros. Y eso quién sabe por qué se hundía cada vez más. Entonces, ¿cómo no agradecerle a los ingenieros militares? Ahora nos están ayudando en las aduanas. ¿Por qué? Porque
imperaba la corrupción en las aduanas. Entonces estamos poniendo orden en migración, en aduanas, en puertos, desde luego en el SAT, y nos faltan otros asuntos que se van a atender, pero vamos a limpiar de corrupción. Lo mismo en el caso de los puertos. ¿Por qué necesitamos a la Marina? Porque hay puertos, como es el caso de Manzanillo, que produce violencia. Por eso Colima es el estado con más homicidios en el país, por el puerto de Manzanillo, por lo que entra ahí, por ese puerto. Entonces, necesitamos un marino, y no solo, sino un destacamento. Lo que hicimos cuando enfrentamos el Huachicol, que se robaban 80,000 barriles diarios de gasolinas, 80,000 barriles diarios. Ahora, todavía no podemos, pero ya ha bajado a 4,000. Estamos en 95% de disminución del robo. ¿Pero qué hicimos? Se tomaron las refinerías, porque era una pantalla. No solo eran tomas clandestinas, eso era un distractor. La mayor cantidad de gasolina salía de las refinerías en pipas. Estaban tomadas las refinerías por la delincuencia, en contubernio con las autoridades. Bueno, intervenimos el piso 3 de la torre de Pemex, en donde estaba todo el sistema de monitoreo de ductos, también estaba tomado, porque era un sistema de operación, un búnker con alta tecnología, así como los que tenía García Luna, que llevaba que vieran cómo se podía controlar el problema de la inseguridad con tecnología de punta. Entonces, acá lo mismo. Se sabía cuándo bajaba de presión o la presión de un ducto y sonaba la alarma y había que ir porque estaban ordeñando el ducto, estaban robando combustible, pero sonaba la alarma y sonaba y sonaba y podía sonar todo el día y nadie lo atendía. O sonaba para el norte y se iban al sur. Entonces, algo así para el caso de los puertos. Por eso le agradezco mucho tanto a la Secretaría de la Defensa como a la Secretaría de Marina, porque, repito, nada ha dañado más a México que la corrupción política. Nada. No es una pandemia, es una peste funesta. Entonces estoy convencido que si acabamos con la corrupción, vamos a lograr el renacimiento del país. Y puede enfrentarse la pandemia del coronavirus y cualquier calamidad. Sí, limpiamos de corrupción al país, porque si se logra eso, vamos a tener una sociedad mejor
y lo mucho o lo poco que se tenga se va a distribuir con justicia, va a alcanzar a todos. Es que el colmo es que además de la crisis económica, o cada vez que había una recaída económica, robaban más. Por ejemplo, en esta circunstancia de crisis económica, imagínense lo que hubiesen hecho. Algo parecido a lo que se hizo cuando el FOBAPROA, convertir las deudas privadas en deuda pública y robar y robar y robar. Entonces sí nos ayuda mucho el que contemos con el respaldo de las Fuerzas Armadas. Además, hay todo un trabajo profesional para que se vaya internalizando y aplicando la obligación de proteger derechos humanos, y están actuando en ese sentido. Antes, en estos gobiernos que pasaron, eran más en los enfrentamientos los muertos que los heridos y los detenidos. Había un enfrentamiento y eran más los muertos, porque los que quedaban heridos los remataban. Y eso, vean los datos, hay información sobre eso. Ya eso ya no existe, ya no hay tortura. Este es un gobierno humano, un gobierno que procura la justicia y un gobierno democrático. Pero en fin, esa es la respuesta. Vamos a Nadine. Perdón. A ver, ¿no quieres hacer una pregunta? Berenice. Buenos días, señor presidente. Berenice Telles, de Diario Nacional 1+1. Pues aprovechando que está la secretaria de Gobernación y la directora del Sistema Nacional de Desarrollo Integral de la Familia, hay una situación que se agudizó durante estos últimos años, bueno, no, sobre todo en la pandemia, pero ya años atrás se ha venido observando de manera cotidiana en las calles de las principales ciudades de nuestro país. Y es este tema del trabajo infantil, donde niños son explotados. Y quisiera preguntar si hay algún mecanismo, alguna coordinación con los gobiernos estatales, municipales, pues justamente para ir resolviendo esta problemática que sí se ha agudizado con la pandemia. Los niños no están en la escuela y algunos tutores, a causa de la marginación, de la ignorancia de esta situación, pues los obligan a trabajar y están en las calles. Y esto, la verdad, sí es muy triste porque se parece como algo normal, ya se ve normal y no deberíamos de verlo como algo normal. Bueno, y si me permite, presidente, una pregunta para usted después. ¿Quién? Buenos días otra vez. Sí, efectivamente, el trabajo infantil a través de la Procuraduría en Defensa de Niñas, Niños y Adolescentes tiene un programa específico para evitarlo y de hecho varias acciones. Por ejemplo, qué bueno que lo comenta porque este año se hizo un concurso infantil a nivel nacional
en contra del trabajo infantil, y ese es el tema en donde los niños hablarán y darán su punto de vista en cuanto al trabajo infantil. Esto como una acción nada más, pero realmente como un programa, la Procuraduría en Defensa de Niñas, Niños y Adolescentes está trabajando en ello y trabajamos con todas las dependencias y procuradurías estatales y los DIF también. Sí, muchas gracias. No sé si... Sí, está bien. Sí, lo que pasa es que sí se ve, ya es algo muy normal, pareciera como que no los vemos. Pero no hay que hacerlo normal no, nunca. Y en todas y lo digo también como parte de una sociedad, la verdad es que es muy triste ver a nuestros adolescentes y a nuestros niños en cada esquina, y lo digo así, en cada esquina, y es como un reto, digo así, el día que quieran salimos y recorremos las calles de esta ciudad, y en cada esquina hay un niño. Tiene usted toda la razón, sí existe. Y tenemos que afrontarlo y estamos trabajando en ello. Y claro que sí podemos salir cuando usted guste. Muchas gracias. Tenemos que atender todo esto, y yo soy partidario de atender las causas, de evitar que los niños sean explotados y tengan que trabajar por necesidad. Por eso hay que luchar en favor de la igualdad. Si se tiene apoyo para la gente, si se pone en el centro la atención al pueblo, el que se garantice el derecho al trabajo, mejores salarios, el derecho a la salud, a la educación, si se fortalecen los valores, si se evita la desintegración de las familias, entonces no vamos a tener estos asuntos que lastiman, que duelen, pero hay que atender las causas, no solo las consecuencias o los efectos. Esto es una cuestión de enfoque. Por ejemplo, durante el periodo neoliberal se fueron creando todos estos organismos para atender, ¿sí?, problemas originados por el abandono al pueblo y por la corrupción y por el saqueo. Entonces se fueron creando todos esos, incluso lo de derechos humanos. ¿Por qué mejor no luchamos por una sociedad mejor donde no se violen los derechos humanos? ¿Quién es el violador potencial y quiénes eran los violadores principales de los derechos humanos? Vamos a hablar así en general. El Estado, el principal violador de los derechos humanos es el Estado. Entonces, por eso luchamos para buscar una transformación, para que el Estado ya no sea el principal violador de los derechos humanos. ¿Qué hacían? Se dedicaban a violar los derechos humanos y al mismo tiempo a crear organismos para la defensa y la protección de los derechos humanos. Toda una simulación, cuando ellos eran los principales violadores de los derechos humanos. Es lo mismo. A ver, sí, claro que tenemos que atender a familiares de víctimas, sí, pero vamos primero a hacer todo para que no haya víctimas de la violencia.
Porque si se le dio la espalda al pueblo, si se abandonó a los jóvenes, si se le dejó como única opción a la gente el trabajo informal, la migración, si se desintegraron las familias, pues ¿cómo no va a haber violencia? Raro sería que no se hubiese producido tanta violencia después de tanto abandono al pueblo. Entonces, ¿cómo resolvemos de fondo? Atendiendo las causas, con una sociedad más justa, más igualitaria, más fraterna. También, a ver, sí es importante en la educación en cuanto al respeto, a la igualdad, la perspectiva de género. Sí, claro que es importante, pero eso tiene que tener un tronco común, el humanismo, porque un policía, aún sin un curso de perspectiva de género, si es un hombre bueno, si es un hombre verdaderamente fraterno, que los hay, no va a dejar sin atención, sin protección a una mujer. ¿Qué no va a saber que viene de una mujer? O sea, lo principal es hacer una sociedad cada vez más humana. Eso es lo básico. Y cuidado con dejarnos sorprender, porque precisamente en este periodo neoliberal fue que se crearon todas estas corrientes nuevas de políticas públicas para no ir al fondo, para voltear a ver a otro lado, mientras estaban saqueando y estaban dejando sin protección al pueblo. Entonces son las dos cosas. Pero desde mi particular punto de vista, lo principal es atender las causas. El hombre, la mujer, es producto de circunstancias. No somos malos por naturaleza, son las circunstancias las que llevan a algunos a tomar el camino de las conductas antisociales. Entonces, vamos a buscar una sociedad mejor. Por eso es muy importante la lucha contra la corrupción. Porque ¿qué fue lo que crearon? Un modelo egoísta, individualista, de triunfar a toda costa, aspiracionista. Se abandonó al prójimo, se le dio la espalda a los que sufren y es un proceso hasta enajenante, porque se podía hasta tener un discurso supuestamente de avanzada, pero al mismo tiempo no protestar, no decir nada, guardar silencio. Por eso, qué bien que estamos tratando todos estos temas
yo estoy muy contento con el trabajo que se está haciendo. Mire, la secretaria de Gobernación, mujer. Antes, ¿qué era la Secretaría de Gobernación? Pues era un aparato de control, manipulación y mano dura. De ahí les hablaban a los gobernadores para decirles, presenta tu renuncia. Los quitaban a los gobernadores desde Gobernación. Y sí, habían ahí sótanos. Y era una institución autoritaria. Ahora, una mujer. Sí han habido cambios y vamos nosotros también a seguir manteniendo la igualdad en cuanto a el número de servidores públicos, que ahora traemos un faltante, o sea, un déficit o hay un desequilibrio, como se le quiera ver, que salió una mujer, la secretaria de Medio Ambiente, y entró Víctor Manuel Toledo, hombre, entonces ahí quedó, pero ya vamos a ponernos al corriente. Ahora que hubo el cambio en la Secretaría de Comunicaciones, estuvimos pensando también en una mujer, pero buscamos también ser consecuentes. En esa secretaría llevaban, creo que más de 20 años sin un ingeniero en comunicaciones, y necesitábamos un ingeniero, y además lo teníamos, el ingeniero Arganis, muy profesional, pero también no dejamos de pensar en la posibilidad de una mujer, y vamos a seguir con esa política. Muy bien, vamos con Miguel Ángel. Presidente, muy buenos días. Miguel Arzate, del SPR, Canal 14. Preguntarle, señor presidente, recientemente el canciller Marcelo Ebrard habló de que encontraron que la solicitud de extradición del exgobernador de Chihuahua, César Duarte, tenía muchas deficiencias. Preguntarle si considera que la administración pasada elaboró una solicitud de extradición con estas deficiencias, con la intención, con el dolo de evitar que se lograra esta extradición, o incluso con la intención de protegerlo. Nos mencionaba también ayer que estaba viendo el canciller con el gobierno de Estados Unidos la posibilidad de que cuando un delincuente se encuentre allá o tenga bienes, recursos en los Estados Unidos, el gobierno mexicano pueda acceder a estos bienes que se recuperen, a los recursos que se hayan obtenido pues con dinero ilícito. ¿Cómo va a funcionar? ¿Cómo se va a solicitar? Se sabe que el exgobernador de Chihuahua tiene negocios en Estados Unidos, tiene propiedades. ¿Cómo va a funcionar? ¿Si va a haber cierto porcentaje o cómo es esta solicitud? Esa es la primera pregunta, y si me permite un segundo tema. Sí, se está buscando tener una relación distinta, que no sea dispareja, porque lo comentábamos ayer, hay extradiciones, juzgan allá a delincuentes, sobre todo a corruptos, y les quitan los bienes, les confiscan los bienes, y es dinero del patrimonio nacional, es dinero de México. Entonces, en eso se está buscando un acuerdo con el gobierno de Estados Unidos. También acerca de
cómo se presentan las solicitudes de extradición. En el caso de el exgobernador de Chihuahua, sí se rehizo el expediente o se buscó corregirlo porque no procedía como estaba originalmente. Entonces sí hubo una corrección de la autoridad competente. Esto lo hizo la Fiscalía, pero sí intervino Relaciones Exteriores para que se repusiera el procedimiento. No sabemos si estaba hecho mal, intencionalmente, o eran malos los abogados, que también puede pasar. ¿Se ofrecerá la figura de testigo protegido a Duarte, como en el caso del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, para que aporte información, por ejemplo, con respecto a la Operación Zafiro, con la cual presuntamente se desviaron recursos del Estado a campañas políticas del PRI? ¿Se ofrecerá esa figura de testigo protegido a Duarte? Pues eso corresponde a la Fiscalía. Yo pienso que deben de extraditarse todos los que cometen delitos, sobre todo de corrupción. No sé cuál sería el procedimiento para el caso de Duarte, eso la Fiscalía lo tiene que resolver. También el caso de García Luna, porque aquí también hay denuncias en México. Entonces no es nada más que se le juzgue allá, sino que también si hay procesos judiciales en México, que se busque cooperación con el gobierno estadounidense, con la justicia estadounidense, y se pueda también atender las acusaciones si no están relacionadas con las que se les están haciendo allá. Acá tiene que ver más con corrupción, compras de equipos, todo esto que también estaba de moda, que vendían equipos de los más avanzados tecnológicamente, equipos de punta, y siempre se pagaba de más, o se compraban con dinero público y luego esos mismos equipos pasaban a empresas privadas y se rentaban al gobierno. Es decir, se lograban contratos con el gobierno. Entonces todo eso tiene que irse viendo poco a poco, y tener paciencia. Ya en el caso del señor Lozoya ya empezó a declarar. Tengo entendido que va a cooperar como testigo, no colaborador, sí. Colaborador. Sí. Hay testigo protegido y testigo colaborador, son distintos. A ver, ¿por qué no lo explicas? No, bueno, es que… Es para la gente, para que todos… Es que todos tienen que ser públicos. Todo es depende si es testigo protegido o es testigo colaborador. Si tiene imputaciones, como en el caso del señor Lozoya, es testigo colaborador, precisamente. Gracias. ¿Sí se entendió? Sí. Bueno. Gracias. El segundo tema, sobre las próximas elecciones. Se habla que estas elecciones próximas van a ser las más grandes de la historia. Se renuevan los 500 diputados, habrá 15 gubernaturas, más de 2,000 ayuntamientos, poco más de 2,000 ayuntamientos. En ese sentido, presidente,
¿qué mensaje darle a los 4 nuevos consejeros para sensibilizarlos en este sentido de que hay una transformación en el país donde se busca consolidar la democracia? ¿Qué nos puede comentar acerca de los perfiles? Si ha habido algún acercamiento con ellos, ¿qué nos puede comentar al respecto? Gracias. Bueno, ya hablé de eso en una ocasión, diría lo mismo, tienen una oportunidad histórica para ayudar, contribuir a establecer en México una auténtica democracia. Y ellos pueden ayudar mucho. Que no hagan lo que hicieron los anteriores y los actuales. Que no se hagan de la vista gorda, que no se sometan, que no reciban línea de nadie, que no acepten consignas, que actúen con rectitud, independientes, que tengan la arrogancia de sentirse libres, porque se necesita la democracia en el país. La democracia significa equilibrios, contrapesos, significa que nadie se sienta absoluto en ningún nivel de la escala y que siempre sea el pueblo el que tenga las riendas del poder en sus manos. No nos va a traer la democracia el cuerno de la abundancia, no tiene que ver con el crecimiento económico, sí, de manera directa, pero nos da mucha dignidad, nos da mucha legitimidad. ¿Por qué Calderón se lanza y declara la guerra al narcotráfico y le pega un garrotazo a lo tonto, al avispero? Por falta de legitimidad. Y pensaba que así, lo que no había obtenido en las urnas, lo iba a lograr en el combate al crimen organizado. Y nos metió en un pantano por falta de legitimidad, porque hubo una imposición, porque no se respetó el voto. Entonces imagínense el daño que ocasionan. ¿Qué no podían en ese entonces quienes estaban de consejeros decir? Que se abran los paquetes electorales, que se cuenten los votos, voto por voto, casilla por casilla. Entonces, lo mismo ahora, que no se dieron cuenta de que había dinero fuera de lo legal en la campaña del 2012. Más cerca, en la pasada elección, les dieron candidaturas a quienes no cumplían con los requisitos, los del INE, por consigna. Hicieron candidatos sin cumplir con los requisitos legales, porque se los pidieron, porque se los ordenaron. Entonces, nada de eso. Y
tener como amo al pueblo. Yo tengo confianza de que ellos comprendan el momento histórico que se está viviendo, porque hay quienes todavía piensan que eso es lo mismo. Entonces hay que tocarles la puerta, hay que avisarles de que esto ya cambió. No se dan cuenta de los reacomodos que se están dando, no le tienen respeto al pueblo, piensan que el pueblo no se da cuenta, que el pueblo es tonto y que la política es para los políticos. No, esto ya no es así. El que está pensando así va al fracaso. Y que el círculo rojo. No, ya es la política asunto de todos. Ya hay mucha conciencia ciudadana. Una de las cosas más importantes que se ha logrado en los últimos tiempos ha sido ese cambio de mentalidad en el pueblo de México. Es de los pueblos con más conciencia cívica en el mundo, con menos analfabetismo político. Es algo importantísimo. Si no, no pudiésemos llevar a cabo los cambios. ¿Quién nos respalda? Pues ese pueblo consciente. Si no, imagínense los que se sienten afectados porque tenían privilegios o porque eran parte de la red de complicidades, de componendas, de corrupción, y no hay oposición mayor, la gente quiere el cambio. A mí me dicen adelante, me dicen en la calle, a limpiar, a purificar la vida pública. Esto que estamos viviendo ahora con lo del juicio al señor Lozoya es importantísimo. El que se sepa quiénes recibieron mordidas. En una columna, ya no lo voy a citar porque hasta se enoja, no tiene sentido el humor. Loret de Mola decía que, ya se me fue, pero es una cosa así pequeñita, porque me llamó mucho la atención que cuando entregaban los moches, el dinero, primero era pues discreto, ¿no? Pero ya después en la misma cámara andaban con las bolsas que les daban y que agarraban con las bolsas estas de marca de, sí, no lo puedo decir para no hacerle publicidad, pero les entregaban eso y metían sus bolsas a las cajuelas. Entonces ya sin recato de ningún tipo. Entonces, por eso es muy importante el juicio. Es decir, eso no, abusaron, se pasaron. Y es lo que hablamos sobre la enajenación. Llegan a pensar de que no va a suceder nada, de que
todo se arregla, y como es una red de intereses, de componendas, pues se piensa que hay protección. Pues eso ya cambió, ya no hay impunidad. El que comete un delito tiene que ser castigado, el que roba tiene que ser castigado. Por eso fue el cambio, por eso luchamos muchos años y estamos viviendo tiempos interesantes. Entonces vamos con Carlos Pozos. Muy buenos días, ciudadano presidente de México, Carlos Pozos, reportero de La Molécula Oficial. Pues mi pregunta tiene que ver, ciudadano presidente, con la lucha y combate a la corrupción. Es tan grande y arraigada en nuestro país aún, que sin duda necesita de ejemplos de escarmientos, y todo parece que el señor Emilio pues no va a tocar la cárcel, va a tener una pulsera que lo identificará. Preguntarle, presidente, para Emilio Lozoya y su círculo de mafia, ¿la ley a secas o la justicia y la gracia para este personaje, presidente? Y en este mismo sentido, los 111 contratos amarrados en las rondas petroleras están en riesgo, y también si con las declaraciones de Emilio Lozoya se podría dar pie a una contrarreforma energética. Bueno, es mi primera pregunta. Lo que yo sé es de que está sujeto a proceso. Creo que como testigo colaborador va a tener ciertas consideraciones, porque lo que se busca en este caso, y lo establece la ley, es conocer más sobre el modus operandi, es decir, que se conozca más sobre los ilícitos, sobre los implicados, se profundice en la investigación. La corrupción era delito grave, señor presidente, hasta ahora. Sí. Va a ser. Entonces, por eso considero que es esta decisión que toma la Fiscalía. Está sujeto a proceso y va a seguir declarando. Tiene que informar. Ayer habló de que va a dar a conocer nombres, y todo el procedimiento. Utilizó un término, creo que su abogado utilizó una frase sobre poder, a ver si la encuentras, porque es muy interesante. Es hablando de la maquinaria del poder, o a ver si la encontramos, porque me llamó la atención. Está bien formulada, es como una especie de asociación delictuosa, o sea, pues esto es lo que hablo de la red de complicidades y de componendas, ¿no? ¿Cómo? Ah, eso. Aparato organizado de poder. Esa es la que me llamó la atención. Entonces, hay que esperar a que termine todo el procedimiento. No afecta a los contratos. Nosotros hemos hecho el compromiso de no modificar los contratos, las rondas
los más de 100 contratos que se entregaron durante la reforma energética y vamos a mantener el compromiso de no hacer ninguna modificación al marco legal del sector energético hasta que podamos demostrar que es posible fortalecer a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad, es decir, hacer valer el interés nacional sin modificación a la ley. Si se requiere una modificación a la ley para devolverle a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad su función de empresas estratégicas para el desarrollo de México y el predominio de la nación sobre los recursos naturales, entonces veríamos si se presenta una iniciativa de reforma constitucional, pero hasta ahora no lo estamos contemplando. ¿Sería contrarreforma? Sería, pues, regresar a lo que había, con ajustes, desde luego, con la nueva circunstancia, al dominio, ¿sí?, de la nación sobre los recursos naturales y a considerar como empresas estratégicas a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad, porque el propósito de la anterior reforma era destruir a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad. Entonces, nosotros pensamos que con el actual marco jurídico, y además ya inició el proceso de rescate de Pemex, de la Comisión Federal de Electricidad, y hasta ahora no hemos tenido mayores problemas para rescatar a Pemex y rescatar a la Comisión Federal de Electricidad. Y hay una revisión de contratos que no tienen que ver con estos, sino en donde se considera que hubieron abusos, compra de energía a empresas particulares a precios elevadísimos, la entrega de subsidios a estas empresas, lo que no sucede en ninguna parte del mundo. Entonces vamos a revisar esto, pero es probable que no se modifique la Constitución. Ahora, si necesitamos hacerlo para consolidar, repito, a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad, no descartamos la posibilidad de que enviemos una iniciativa de reforma a la Constitución. No lo haríamos ahora, lo haríamos hasta el tercer año, que es mi compromiso. Yo dije, vamos a trabajar con el marco jurídico actual, 3 años. Si hace falta hacer la reforma constitucional, la emprendemos en la segunda mitad del gobierno. Esto tomando en consideración de que vienen elecciones el año próximo y luego la revocación del mandato en el 22, ¿sí? Pero si ganamos la revocación del mandato, es decir, si la gente dice que yo me quede, que no renuncie, pues entonces sí veríamos si se necesita lo de la reforma constitucional, sobre todo para dejar amarrados los cambios, para que no se dé marcha atrás, que podamos dejar todo
consolidado y que les cueste trabajo, como decía el presidente Juárez, que avancemos para que cuando se tenga la mala suerte, el infortunio de perder, que lo avanzado sea tanto que les cueste trabajo retrogradar. Es decir, que no sea fácil. Por ejemplo, que todo lo que podamos quede en la Constitución, que sea reforma constitucional. ¿Para qué? Para que se requieran 2/3 partes de la votación del Congreso para hacer un cambio. Por eso estoy muy contento que se logró la reforma al artículo 4 de la Constitución, y para quitar las pensiones a los adultos mayores, pues sería imposible porque se necesitan 2/3 partes. Eso ya el conservadurismo no lo va a volver a ver, ya no. Claro, no se puede decir que no regrese el conservadurismo, porque después de lo que hicieron cuando fueron a buscar a Maximiliano, se pensaba, triunfa la República, triunfan los liberales y se pensaba que ya no iba a haber conservadurismo. Pues regresaron con Porfirio Díaz. Eso es lo que comentábamos, las ideas no mueren, ni las ideas liberales ni las ideas conservadoras, ahí están. Entonces sí tenemos que buscar que quede todo lo que estamos haciendo, que quede asegurado, que no sea fácil echarlo atrás. Presidente, mi segunda pregunta tiene que ver hoy con los niños, con las niñas, con los jóvenes. Entendemos que garantizar la integridad de los niños, pero también se debe de garantizar pues la educación, que es un derecho fundamental. Resulta que ayer la Secretaría de Educación Pública canceló la semana del Consejo Técnico Escolar para las primarias, y pues esta capacitación que se le daba a los maestros es para regresar a clases. Estamos próximos a entrar al mes de agosto y quisiéramos saber, los padres de familia, los maestros, toda esta industria que se mueve en torno a la educación, quieren saber si aún con semáforo rojo se pudiera implementar el programa Aprende en Casa y regresar a clases. ¿Cuándo iniciaría el ciclo escolar para primarias, secundarias, para todos los estudiantes, presidente? Porque hay incertidumbre en la población. Esa es mi segunda pregunta. Sí. Esa es ya la última. Sí. Bueno. No, es que es muy buena pregunta porque me da pie, me permite informar que el lunes se va a dar a conocer lo del regreso a clases. Entonces, informamos a las madres, los padres de familia, a todos los mexicanos, que el lunes se da la información completa sobre el regreso a clases. El lunes va a estar con nosotros el secretario de Educación y se va a hacer una propuesta que se ha venido trabajando, pero ya va a haber una alternativa, una respuesta en definitiva para el regreso a clases el lunes. Presidente, Abusanto,
Mario Delgado ayer logró alcanzar una tercera sección extraordinaria para aprobar un paquete de 3 iniciativas, pues en el sentido de la adquisición, la eliminación de un paquete de fideicomisos y lo del fuero presidencial. El sector farmacéutico se está quejando, el sector patronal también dicen que se está legislando sobre las rodillas. ¿Qué podría responder y qué efectos causaría si se llega a lograr estas iniciativas? Nosotros presentamos esa iniciativa porque necesitamos resolver el problema del abasto de medicamentos, que no se ha podido resolver por completo debido a los intereses creados, a la corrupción que imperaba, y es otro pulpo, porque estamos hablando de cerca de 90,000 millones de pesos de compra de medicamentos, y habían grupos que acaparaban todas estas compras, mucha corrupción, adulteración de medicamentos y robo abierto. Entonces tomamos la decisión de comprar los medicamentos en el extranjero a través de la ONU. Para tener medicinas de buena calidad, a buen precio y acabar con la corrupción. Entonces, esto a lo mejor no les gustó o no les está gustando a algunos, se entiende, pero ojalá y sean autocríticos. Nosotros no podemos seguir faltándole al pueblo y que no haya medicamentos por la corrupción. Y no solo eso, no solo es que vamos a comprar los medicamentos en los países del mundo donde se consigan de mejor calidad y mejor precio. También en las convocatorias se hace invitación a empresas mexicanas, son convocatorias internacionales. Pero no solo se va a licitar desde la ONU, sino vamos a tener una distribuidora de medicamentos, porque eran las dos cosas. Robaban en uno y en otro caso, y no había una buena distribución de medicamentos. ¿Cómo es posible que lleguen los refrescos, para no hablar de marcas, o las papas, en bolsitas hasta las comunidades más apartadas y no podamos llevar nosotros los medicamentos? Entonces, ¿dónde queda el me canso ganso? Va a haber una distribuidora para todo el sector salud y van a llegar los medicamentos hasta la comunidad más apartada. Ese es un compromiso. Y se va a hacer valer
que la atención médica y los medicamentos sean gratuitos. Y no vamos a necesitar mucho dinero adicional, porque si no hay corrupción, el dinero rinde, alcanza. ¿Pero habrá licitaciones? Sí, internacional. ¿Hay adjudicación directa los dos? No. La ONU, con un organismo que tiene para este propósito, ¿sí?, va a hacer la convocatoria. Esto también nos va a servir para la adquisición de las vacunas. Son medicamentos, son vacunas, pero ya vamos a darle una solución de fondo a un problema que se tiene. Nos ha costado mucho trabajo porque muchas presiones por lo mismo. Es que lo que no suena lógico a veces suena metálico, y ese es el problema, ¿no? Pero como somos muy perseverantes, pues no nos cansamos. Es lo mismo, eso lo está viendo el Congreso, nos ha costado. No querían poner a discusión lo de la reforma legal y desde luego argumentando que se está legislando al vapor, como dijiste, sobre la rodilla. Sí, sobre la rodilla. Y lo mismo en el caso de los fideicomisos, unos intereses. Hay como 200 fideicomisos y apenas van a cancelar 5 y piensan que ya con eso ya me voy a quedar tranquilo. Toma tu chupón. No, yo en el Zócalo, el día que tomé posición, hice 100 compromisos y uno es el de eliminar los fideicomisos porque no hay transparencia en el manejo de los fondos. Y no significa dejar sin apoyo a la gente, al contrario, es acabar con la corrupción y entregar los apoyos de manera directa. Pues estamos hablando de cientos de fideicomisos. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Que Hacienda recoja esos recursos, los administre y se le entregue a los beneficiarios de manera directa, pero no tener 300 aparatos que actúan de manera discrecional, sin transparencia. Entonces, ¿para qué es el gobierno si hay estas instancias paralelas? Entonces vamos a pedirle a los legisladores que si ahora no pueden, nosotros vamos a seguir insistiendo que son todos, porque necesitamos ahorrar y que no haya corrupción y que no haya derroche. Acabamos de estar antier, yo nada más me quedé con las ganas de tomarme una foto junto al avión presidencial. ¿Y saben para qué quería tomarme la foto? Para que me viera yo así, pequeñito, porque eso es para pequeños faraones. ¿No tienes una foto del avión ahí? Se pone uno ahí y se ve uno muy pequeño, aunque dije que la grandeza de las mujeres y de los hombres
se mide de la cabeza al cielo, no del suelo a la cabeza. Pero nada más para que vean el tamaño. Entonces, todo esto es lo que se está podando todo este gasto oneroso, todos estos lujos, para que le llegue más al pueblo. A ver si no está. ¿Qué les parecen los que manejan aquí? Son eficientes, ¿ah? Ni las mejores televisoras lo tienen. Mire. No, pues aquí está, mire. Mire el camarógrafo. Mire. Solo le faltó un elevador ahí para subir. Pero es enorme. Entonces ya no. Aunque no les gustó tampoco, no les gusta. Y muchas gracias, porque a partir de que dimos a conocer lo de el avión, a partir de antier, se reactivó lo de la venta de los billetes, de los cachitos, y ya muchos están ayudando, comprando, porque tenemos que vender pues todos. Yo creo que sí vamos a poder terminar de venderlos. Vamos a estar informando, la semana próxima informamos de cuánto se lleva vendido para el 15 de septiembre. También decirles que va a haber grito y va a haber desfile, guardada la distancia, sana distancia, en todo, con protocolos de salud, pero sí va a haber. No, es que no sabemos si vaya a haber gente, no sabemos todavía, pero va a haber grito. ¡Viva México!